No naciste desconfiando del dinero. Aprendiste a hacerlo. Aprendiste viendo preocupación, escuchando estrés, sintiendo tensión cada vez que el tema aparecía. Y poco a poco, tu mente empezó a asociar el dinero con miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a perderlo, miedo a necesitarlo demasiado, miedo a depender de él. Y aunque dices que quieres abundancia, emocionalmente sigues poniéndote a la defensiva, porque querer dinero y confiar en él no son la misma cosa. Muchas personas desean prosperar, pero en el fondo sienten ansiedad cuando imaginan una vida realmente abundante, como si algo dentro de ellas dijera: eso no es seguro, eso no dura, algo malo va a pasar. Y quizá tú también has vivido así, esperando el problema, esperando la pérdida, esperando que todo se complique, como si relajarte económicamente fuera peligroso. Tal vez por eso te cuesta disfrutar incluso cuando las cosas van bien, porque una parte de ti sigue esperando el momento en que todo cambie, como si tu mente no supiera permanecer tranquila cuando aparece estabilidad. Pero vivir en desconfianza constante también agota. Agota pensar siempre desde carencia, agota sobrevivir mentalmente, agota sentir tensión cada vez que el dinero sube o baja, agota sentir que nunca puedes relajarte por completo. Porque el problema no siempre es la cantidad de dinero que tienes, a veces el problema es que tu sistema nervioso nunca aprendió a sentirse seguro con él. Y mientras tu cuerpo siga asociando prosperidad con estrés, vas a seguir alejando la tranquilidad que tanto deseas, porque inconscientemente seguirás pensando: tener más significa más presión, tener más significa más problemas, tener más significa perder paz. Respira y escucha esto con honestidad. No todo el dinero trae sufrimiento. No toda la abundancia destruye personas, no toda la riqueza aleja de lo importante. Tu mente aprendió esas ideas, pero eso no significa que sean verdad. Ahora imagina esta escena. Estás sentado observando el atardecer desde un lugar tranquilo. No hay ruido mental, no hay urgencia, no hay miedo constante pensando en el futuro, solo calma. Y por primera vez, piensas en dinero sin tensión emocional, sin miedo, sin culpa, sin presión interna, solo estabilidad. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando dejas de pelearte con la idea de prosperar. Tus hombros se relajan, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente deja de correr y poco a poco comienzas a sentir algo diferente: seguridad. Porque quizá lo que siempre necesitaste no era solo más dinero, era sentirte seguro con la idea de tenerlo. Seguro de recibir, seguro de crecer, seguro de sostener una vida más abundante sin perderte a ti mismo. Seguro de disfrutar sin miedo constante a que todo desaparezca. Y mientras observas esa escena, quiero que entiendas algo profundamente importante. El dinero no tiene que sentirse como amenaza. Puede sentirse como apoyo, como estabilidad, como expansión, como tranquilidad. Porque cuando dejas de desconfiar, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu relación con la abundancia cambia, tu manera de recibir cambia. Repite internamente: puedo confiar en el dinero. Puedo sentirme tranquilo prosperando. La abundancia puede sentirse segura. Mi mente puede relajarse con estabilidad económica. Puedo dejar de vivir en alerta. Y mientras estas palabras entran lentamente en ti, quiero que observes algo. Tu
cuerpo empieza a relajarse con la idea de prosperar, como si poco a poco dejara de descenderse. Porque quizá el verdadero problema nunca fue el dinero, quizá fue el miedo que aprendiste alrededor de él. Y desde ahora, cada vez que llegue más abundancia a tu vida, deja de reaccionar como si algo malo fuera a pasar y empieza a permitirte algo distinto. Calma, confianza, estabilidad. Porque el verdadero cambio financiero empieza ahí, cuando tu mente finalmente deja de desconfiar de recibir y por primera vez empieza a sentirse segura, viviendo en abundancia.